Encuentro TV. Comunicación alternativa. No solo estamos ante el peor gobierno de la historia, yo creo que estamos ante una de las peores asambleas de la historia en cuanto a mediocridad. Una reflexión que debemos hacer es cómo nos metieron tanto cuento, cómo nos metieron tanto odio. Ya la gente se dio cuenta, pero a los 2 años y medio nosotros lo denunciamos que este señor nos había engañado a las 2 semanas de que llegó al gobierno. Crisis económica, desempleo, entreguismo, inseguridad, falta de educación, falta de salud. Nos han destrozado la patria. Se la han llevado en peso. Van a hacer colapsar al país. Nos robaron la democracia desde el primer día. Cuando se echó a la basura el programa Ganadores en las Urnas, tan exitoso, 10 años en que el país se convirtió en la vanguardia de América Latina. Todavía, ustedes saben, se enseña en algunas universidades europeas las políticas de la Revolución Ciudadana, porque éramos ejemplo para el mundo, ¿no? Botaron a la basura ese programa Ganadores en las Urnas y adoptaron el perdedor, el neoliberalismo, el que nos quebró en el 99, con los mismos actores, los banqueros, los lazos, los mismos. Eso es romper el pacto social, romper la democracia. Entiendan que ellos son los que rompieron la democracia. No pongamos las cosas al revés. Aquí no lo entienden. No entienden lo que pasa en Ecuador porque es imposible que alguien sea tan descarado para decir voy a continuar con la Revolución Ciudadana y traicione todo lo que ha hecho la Revolución Ciudadana y adopte el programa perdedor. Eso no existe. No es posible en democracia. ¿Se acuerdan que ellos eran los gobiernos del diálogo y nosotros los confrontadores? Bueno, el gobierno del diálogo en un día botó más bombas lacrimógenas que nosotros en 10 años. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Ahora quieren decir que los que protestaron tienen la culpa de los problemas económicos y sociales. No, los problemas económicos y sociales que ellos crearon tienen la culpa de las protestas. Entendamos que los culpables de la protesta de octubre, no es que las protestas de octubre son culpables de la situación del país, sino la situación a la que ellos han llevado al país es la culpable de las protestas de octubre. Que supuestamente yo lideraba, primero dijeron que estaba en Venezuela, ¿no? ¿En dónde dijeron? En Barquisimeto, creo que dijeron, no conozco Barquisimeto. Dieron hasta el nombre del hotel, por si acaso, así se nos miente. El que dirigía con Maduro las protestas. Aquí con mi super iPhone manejaba las protestas de octubre. Qué manera de negar la realidad, qué manera de ser mediocre, de ser irresponsable. Mi saludo a las víctimas de las protestas de octubre, si pone la siguiente lámina. No nos olvidamos de ellos, porque fueron gente humilde, no es que duele, no es que dejan de doler esas muertes. A Raúl Chilpe, José Daniel Chalhuiza, a sus familias, obviamente, ellos son los fallecidos, a Edison Mosquera, Marco Otto, este fue el chico que votaron, yo sí vi ese video, y era discapacitado, de un paso peatonal, cómo se llega a tales niveles de brutalidad, por Dios. Inocencio Tucumbi, me parece que él es de Zumbagua, la familia Tucumbi, yo conocí una familia Tucumbi de Zumbagua. José Rodrigo Chalhuiza, Silvia Mera, Abelardo Vega, Edgar Yucaya, Francisco Quiñones, Gabriel Angulo, 11 muertos. La misión Ternura, ¿qué más? El gobierno del diálogo, este es el gobierno del diálogo. 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, la inmensa mayoría de esos detenidos ilegalmente. En un día botaron más bombas lacrimógenas que nosotros en 10 años de gobierno. Una represión brutal que ni en la dictadura. Yo no recuerdo haber visto tal cantidad de abusos cuando pasaban con las motos encima de la gente, tal vez el 30 de septiembre del 2010, pero era la misma policía, no era el gobierno. Desde el gobierno no recuerdo haber visto una represión tan brutal ni en época de dictadura. ¿Y qué pasó? Cuando el gobierno se tenía que ir a su casa, y eso no es ser golpista, eso es ser democrático, constitucional, les voy a demostrar que lo único que hacíamos era invocar la Constitución. La dirigencia de la CONAIE, que nunca estuvo de acuerdo con las protestas porque son parte del gobierno, tenían ministros. Humberto Cholango era ministro del agua, de Senagua, ¿ya? Pachacútec está en alianza con el gobierno en la asamblea, apoyando todas las leyes neoliberales. Esa es la realidad. La protesta vino del pueblo indígena y de dirigentes territoriales. Y cuando ya se vio sobrepasada la dirigencia, es que se nancó en la protesta, que ellos también estaban protestando. Pero todo era una farsa. Y le dieron la tabla de salvación, le lanzaron la boya a un gobierno que ya desaparecía, democráticamente, porque ellos son los que rompieron la democracia, ¿no? Había la salida constitucional, se lo va a demostrar, había cómo evitar tanta violencia, tanto muerto, tanto herido, tanto dolor, y le lanzaron la boya. No, derogue el alza de los combustibles,
que juraba que no iba a aumentar, ¿se acuerdan? Derogue el alza de combustible y ya se arregló el problema. O sea, se arregló el problema después de 2 semanas de protesta, muertos, heridos. ¡Qué barbaridad! Entonces, una vez que pactaron con la CONAIE, porque están unidos, fueron detrás de los dirigentes correístas y politizaron todo, atentaron a derechos humanos, metieron presos diciendo que nosotros habíamos llamado a la violencia, diciendo que habíamos manejado grupos armados, que habíamos quemado la Contraloría. ¿Usted se imagina el tamaño de la Contraloría? Y sabíamos dónde estaban los juicios contra nosotros, y como que si ya no están en internet, en las nubes. ¿Quién puede creer tonterías así? Y lo repiten una y otra vez. Pero en todo caso, metieron presos a nuestros dirigentes, a Paola Pavón, nuestro abrazo solidario, que extraordinaria mujer, nos inspira a todos. Virgilio Hernández, un hombre buenísimo, secretario de nuestro movimiento político, Compromiso Social. ¿Para qué? Para descabezar el movimiento político. Cristian González, un sencillo trabajador, un hombre totalmente entregado a las causas sociales. Jofre Poma, asambleísta, por protestar en Sucumbíos, preso, pero es descarado. Metieron preso muchas más personas. A los demás los sueltan y buscan cualquier pretexto para mantener preso a los que ellos consideran correístas. Hay gente que está contento con esto. Esto nos destroza a todos. Cuando no hay debido proceso, cuando no hay garantías, nos destroza a todos. En su gobierno también hubo. Probablemente habrá sucedido un caso. O sea, algunos creen que el presidente es responsable de todo. Pero jamás ha sido una política de gobierno. Jamás lo hemos permitido, si lo conocíamos. Aquí claramente es una política de gobierno. Miren lo que acaba de pasar con Gabriela Rivadeneira. Tengo que pasar 80 días asilada en la Embajada de México en Quito, ¿no? Le dan finalmente el salvoconducto por presiones internacionales y ¿qué es lo que hacen? Esa noche meten preso a su padre. Un sencillo jubilado diciendo que hay un depósito de $5 millones, que después la Fiscalía tuvo que decir que no es cierto. Y el mismo presidente lanza esa canallada. Hay gente que tiene alma de canalla, ¿no? Hay gente que estuvo primerita en la repartición de la calidad de canalla. O sea, ya basta. ¿Cómo se ha devaluado la palabra presidencial? Mi abrazo solidario a todos los perseguidos, a mis compañeros y a los que también son opositores y están siendo y perdieron sus seres queridos. Por ejemplo, los muertos, muchos son de la CONAIE. Bueno, el pueblo indígena está con nosotros, pero cierta dirigencia es la que no está. A todos ellos nuestro abrazo solidario. Entonces, cuando pactaron con los indígenas, con la dirigencia indígena, neutralizaron ya la dirigencia indígena, con su traición la dirigencia indígena desmovilizó al pueblo indígena, ahí se fueron totalmente contra los correístas para aniquilar a la única oposición verdadera que tiene el gobierno. No se engañen, Lazo apoya totalmente al gobierno, socialcristianos apoyan al gobierno, aparentemente quieren alejarse, lo apoyan, lo han sostenido, la CONAIE apoya al gobierno, la única oposición ha sido Revolución Ciudadana, porque nosotros siempre vamos a defender a la gente. Siempre vamos a estar del lado de la gente y acusándonos de desestabilizadores. ¿Por qué? Porque pedimos que se anticipen elecciones. Señores, esa es la Constitución de la República. Por favor, si ponemos, por favor, pueblo ecuatoriano, jóvenes, estudiantes, vean artículo 130. La Asamblea Nacional, que tuvo un rol vergonzoso, Litardo fue cómplice de esos crímenes, porque no se reunió la Asamblea, si no se reúne por eso, ¿cuándo se va a reunir? Artículo 130, Constitución de la República, votada en las urnas. La Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidenta de la República en los siguientes casos, numeral 2, por grave crisis política y conmoción interna. ¿Qué mayor crisis política y conmoción interna a todos los muertos que tuvimos? Pero prefirieron los muertos a acudir a la democracia, porque esto es democracia. Miren lo que dice más adelante, el último párrafo. El Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos periodos. ¿Qué significa esto? Esto es lo que se llama muerte cruzada. La Asamblea destituye al presidente por la grave crisis política y conmoción interna, pero se hacen elecciones para todo, para legislativo, asamblea y presidenciales. Pero no querían irse a sus casas, querían guardar su puestito y su salario, sin importarles los muertos, la violencia. No les interesa el país. Entonces, lo que se pedía era cumplimiento estricto de la Constitución. Vea, la Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional. ¿En qué caso? Varios casos. O por grave crisis política y conmoción interna, como la que estábamos viviendo. Pero significa decir al pueblo ecuatoriano, pongo mi cargo a su disposición, ratifíquenme o mándenme a la casa. Prefirieron guardar sus puestitos, sus privilegios, sus abusos, así haya muertos, heridos, violencia, destrucción económica y social. Y en ese caso, si el presidente, figura parlamentaria nuevamente, puede disolver la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Lo que se llama la muerte cruzada. Aquí estaba la solución para el conflicto. Solución democrática constitucional, prefirieron los muertos. Y los que invocaron esto
eran los golpistas. ¿Qué golpismo? Si era Constitución. Lo que pasa es que no querían dejar sus cargos y los únicos que rompieron la democracia, como hemos hablado, son ellos del inicio. Nuestra Constitución tiene cosas maravillosas, pero todos lo han distorsionado para actuar de acuerdo a sus intereses. Consejo de Participación, que elija a las autoridades de control por concurso nacional de mérito. Es que falló este concurso, puede fallar muchas cosas, hay que corregirlo. Pero antes, ¿quién elegía a las autoridades de control? El Congreso. Pues. ¿Y cómo se repartían los cargos entre la partidocracia? Y el fiscal, para salir electo, tenía que pactar con los socialcristianos y decir, a tus alcaldes no les va a hacer nada. Y el contralor llegaba entonces amarrado, a la derecha o a este partido que me apoyó, no lo toco. Así era la vida del país. Entonces vamos a un sistema mucho mejor a separar la elección de autoridades de control, al menos formalmente, de el ente más politizado del país, que era el Congreso, y puede haber fallas en el nuevo sistema, pero hay que corregir pues esas fallas. Pero esta gente está mediocre y está en mala fe y manipula y se dejan engañar que si la fachada del edificio tal vez se pintó de un rojo muy intenso, destruyamos el edificio. No, píntalo de otro color, pues por favor. Entonces van al absurdo. O sea, buscan cualquier justificación para derrumbar cosas buenas porque no les interesa el país. Algo recurrente, el gasto público, la satanización del gasto público. ¿Entienden que el gasto público son ustedes? ¿Entienden la inconsistencia de pedir más agua potable, más alcantarillado, más hospitales, pero menos gasto público? O sea, para que haya eso, debe haber más gasto público. Como también debe haber más ingresos, el que más tiene más paga. Nosotros triplicamos la recaudación de impuestos porque hicimos pagar a la gente, recaudamos adecuadamente, no por más aumento de impuestos. Pero hablemos del gasto público. Me he tomado la molestia, bueno, esto es una conferencia que hay en una universidad, pero para que vean cómo nos engañan, ¿no? Que el gasto público es poco menos reflejo de la calidad política económica. Y mientras más bajo gasto público, mejor política económica. Que hay que reducir el gasto público. ¿Por qué? Mentira. Depende de cada país. Veamos esta tabla. Francia, aquí cito nomás, 56% de gastos públicos con respecto al PIB. Finlandia, 53%. Bélgica, 52%. O sea, de cada 100 dólares, 52 son para gasto público. Eso es lo que dice esto. Dinamarca, 52%. Noruega, el país más desarrollado del mundo, en la última columna, está el ranking 2018 de Naciones Unidas, el ranking de desarrollo humano, que es el principal indicador de desarrollo a nivel planetario. Noruega, el país más desarrollado del mundo, tiene 49% de gasto público. Son estúpidos los noruegos entonces, ¿no? Ecuador tiene 37%. Está por debajo del promedio europeo, muy por debajo, ¿no? Está en el nivel de Japón y un poquito arriba de Estados Unidos, que antes tenía 37% también Estados Unidos. Con el gobierno de Trump ha disminuido un poco. Por el contrario, son los países más atrasados, con todo respeto, más bajos en el ranking de desarrollo humano, los que menos gasto público tienen. Níger, 27%, puesto 189, creo que son 200 países, 201 países, ¿no? República Centroafricana, puesto 188, tiene 16%, Chad 15%, puesto 186, ¿no? Sudán, me parece que Sudán, son 188 países, me parece, Sudán está en penúltimo, 15% de gasto público. Si mientras menos gasto público mejor, estarían en recontra bien. Y Guatemala, que es el país con más bajo gasto público, 13%, es mucho menos desarrollado que Ecuador. Y está muy por debajo del promedio de América Latina, está en el puesto 127. Ecuador, recuerden, está en el puesto 86. Todo es mentira. Les he hecho una línea de tendencia y les muestro que mientras más alto el gasto público, más desarrollo. Pero no se trata de eso. De hecho, intuitivamente debería ser al revés, ¿eh? Mientras más pobre un país, más gasto público, porque tiene menos consolidado el sector privado y se tiene que invertir más de lo público. Acá tienen muy consolidado el sector privado, lo público tiene menos que hacer, ya están hechas las carreteras, por ejemplo, ¿sí me explico? En América Latina hay que hacer las carreteras y no lo va a hacer el sector privado. En principio debería haber más gasto público y al revés. Pero nos han convencido que mientras menos gasto público, mejor. Estudiantes de economía, por favor, copien esto. Ya les voy a decir dónde pueden ver esta cifra. Denúncienme si estamos mintiendo. Pero ya no se dejen comer al cuento, como dicen en mi tierra. Y por si acaso, aquí estoy deliberadamente cometiendo un error. Hablando de gasto público en general. Esa es la trampa. Porque en esto que llaman gasto público está la inversión, que no es gasto, ¿no? Gasto es la fiesta de 15 años.
Comprarse una casa no es gasto, se llama inversión. Y me va a evitar gasto en el futuro, me va a evitar pagar el arriendo. ¿Es inteligente o no comprarse una casa si puedo comprarme una casa? Bueno, aquí ponen todo junto. Esa es la trampa de las finanzas públicas neoliberales. La trampa del Fondo Monetario. Te pone todo junto cuando la inversión es una cosa totalmente aparte. Veamos entonces, hablemos un poquito de inversión. Sin inversión no salimos del subdesarrollo. No quiero cansarlo con cifras, pero varios años Ecuador con la Revolución Ciudadana tuvo el mayor nivel de inversión pública de toda América Latina. ¿Y qué significa eso, que suena tan abstracto? Que pasamos de tener las peores carreteras a tener de las mejores carreteras. A ver, entonces estamos en segundo puesto, ¿ya? En la región, solo superado por Chile y apenitas. Chile le dan 5.2 de calificación como mejores carreteras, nosotros dan 5.1. O sea, si seguíamos con la inversión, si seguíamos con el plan de gobierno, estaremos primero en toda América Latina en carreteras. ¿Se acuerdan cómo eran las carreteras antes de la Revolución Ciudadana? ¿Quién es de Loja aquí? Porque Loja no, hay mucha migración de Loja. Siempre, bienvenidos los lojanos. ¿Se acuerdan las carreteras de Loja? Que era imposible llegar. Pero no nos vayamos tan lejos, con todo respeto a Loja, ¿no? Centinela del sur de la patria. Vámonos a Cuenca. ¿Se acuerdan las carreteras a Cuenca? Oye, créame, algunas veces sí pienso que no nos queremos, porque no es vanidad, ¿no? Pero es convicción de que hicimos un gran trabajo, ¿no? Entonces, y la gente que está contra la Revolución Ciudadana, créanme, que si alguien de derecha nos convertía en el país con las segundas mejores carreteras después que no teníamos nada, y todos los demás indicadores que les voy a mostrar, yo hubiera votado por esa persona de derecha. Porque no se trata de ideología, se trata de bienestar de la gente. Pero hay mucha gente que nos odia, con el odio que le ha inoculado cierta prensa, y también con el cuento de la corrupción. Como no pueden desmerecer esto, porque son realidades tangibles, entonces todo sobreprecio. Vamos a ver que es otra de las grandes mentiras. Los honestos somos nosotros. ¿Dónde están nuestras cuentas offshore? ¿Dónde están nuestras empresas en el extranjero? Son ellos las que las tienen escondidas. Presidente, vicepresidente, Lazo, Nebot, todos los dueños de los medios de comunicación, Fidel Egas, los Pérez. Ya no se dejen engañar, compañeros. Sigamos, por favor, siguiente. Diapositiva. Aquí está otro logro de la inversión pública. Y esto es fundamental, la seguridad ciudadana. Hoy se mata en cada esquina en Ecuador, todos los días me llegan videos de cómo se roba, se asesina, se asalta a plena luz del día. Eso ya no existía. Gracias a la inversión y gracias al gasto corriente, porque esto significa más policías, eso es más sueldo y salario. Esto para decirle también que no, bueno, la inversión sí es buena, pero los salarios, la burocracia es mala. La burocracia es tu maestro, el maestro de tus hijos. La burocracia es tu médico. Todos son empleos públicos. La burocracia es el policía para darte seguridad y tenemos menos policías por habitante que el promedio mundial. Aumentamos mucho eso y aumentamos los salarios porque tienen que vivir dignamente. Triplicamos los salarios de la policía. Pero eso significa más gasto corriente. Pero también invertimos. ECU 911, nuevamente, de no tener nada, tener el mejor sistema integrado de seguridad todavía de América Latina. Ni Argentina, un país más rico que nosotros, mucho más rico, ¿ya? Ni Chile, el país con ingreso per cápita más alto de América Latina, tiene un sistema comparado con el de nosotros. Tienen algunas ciudades, pero no tienen en cada territorio. Solo Ecuador, el ECU 911, en cualquier lado, Galápagos, Loja, Zamora, Sucumbíos. Si tienes un problema, puedes llamar a la policía, al 911, puedes llamar a la ambulancia, a los bomberos con un solo número. Enseguida las cámaras en gran parte del territorio nacional cubriendo el evento, ¿no? Con sistemas sofisticadísimos, ultramodernos. Eso no lo tiene nadie. Esa es la inversión pública. Y créanme, y ustedes viven aquí, compañeros, la verdadera diferencia en el nivel de vida no es la riqueza. Claro que hay una gran diferencia en riqueza, inmensa. No solo en ingresos. Por ponerle un ejemplo, la diferencia entre ingreso y riqueza. Ingreso es el flujo, como el agua que cae en el balde. La riqueza es el agua que hay en el balde. O sea, si ustedes ganan 100 y gastan 100, no van a acumular ninguna riqueza. Si los otros ganan 110 y gastan 100, van 10 de riqueza cada año, y si llevan 200 años así, van a acumular mucho más. La diferencia en ingresos será 10%, en riqueza será centenas de veces, ¿sí me explico? Entonces, la diferencia del nivel de vida es mucho mayor por la riqueza acumulada en estos países. Pero la verdadera diferencia la da la seguridad, o me estoy equivocando, compañero, ¿no? El tener razonable certeza de que van a poder salir a la calle y no los va a asaltar a alguien, que el policía no los va a extorsionar, que sus hijos pueden pasear y no es que van a recibir una puñalada, ni mucho menos. Entonces la seguridad es fundamental para nuestro bienestar y convertimos al país, escúcheme país, son cifras, en el segundo país
más seguro de América Latina, por homicidios, por cantidad de personas, que es el indicador tal vez más utilizado, solo superado por Chile. Ese es el país de la Revolución Ciudadana, y esa es la inversión pública. Cuando dicen menos inversión pública es no tener ECU 911, no tener unidad de policía comunitaria, no tener patrulleros y tener menos seguridad. Sin inversión no saldremos del subdesarrollo. Sin inversión no tendremos bienestar, compañeros. Aquí hay algo histórico también. Aquí estamos en los 5 primeros lugares, de acuerdo a algunos estudios a nivel mundial. ¿Se acuerdan? Es fácil olvidar, ¿no? Para los mediocres nunca va a haber mesa servida. Pero ¿se acuerdan que hasta el 2010 yo tuve cortes de luz? Me dieron un sistema eléctrico colapsado. Sin energía no hay producción, no hay economía. Sin energía no funciona la economía moderna. Sin electricidad, ¿cómo van a funcionar los negocios, el supermercado con el frigorífico? ¿No? Bueno, me dieron un país sin energía. Había que importar electricidad de Colombia y Perú y nos la vendían carísima. Y había que comprar, y esa es la corrupción institucionalizada, electricidad de las barcazas, negocios privados. Y adivinen de quiénes. Vaya a averiguar pues, de qué partidos políticos. Por eso no se construían por las hidroeléctricas, porque era dañarse el negocio y ellos gobernaban. Esa es la corrupción institucionalizada. La peor corrupción, utilizar el poder para privilegiar ciertos negocios privados, sacrificando el bien común, sacrificando el bienestar de la gente. Nosotros rompimos todos los esquemas, hicimos 11 hidroeléctricas. Hoy 91% de la energía viene de origen hídrico, amigable, renovable. Antes era solo el 44%. Hoy exportamos energía, exportación, aquí están los kilovatios. El país por primera vez en la historia exporta energía. Es un cambio estructural muy importante para aquellos que dicen no hicimos nada para superar la economía extractivista. ¿Y qué creen que es esto? Exportar energía, cuando antes comprábamos. No saben lo que hablan. Energía no convencional, eólica. No teníamos parque eólico. Ahora tenemos por lo menos 2, uno en Galápagos y uno espectacular, el más alto del mundo en Loja, Villonaco. Sí lo conocen, ¿no? Es maravilloso eso. Tenemos un buen parque termoeléctrico, siempre se requiere para reforzar, ¿no? Entonces, esto nos convirtió, de acuerdo a algunos estudios, en uno de los 5 países del mundo con mayor seguridad energética. Esta es la inversión. Esto fue nuestra revolución ciudadana. Sintámonos orgullosos. Esto es lo que tenemos que recuperar. Porque esta gente ahora no construye nada, pero quiere vender todo. Quiere rifarse todo. ¿Se acuerdan que dijeron que Coca-Cola Sinclair 7.000 fisuras y iba a explotar? ¿Se acuerdan? Y ahora quieren venderla. Si ustedes quieren vender un carro, empiezan a hablar mal de carro, diciendo que es una porquería, tiene desperfecto. A no ser de que no sea suyo el carro y quieran comprarlo baratito por otro lado, ¿verdad? Eso es lo que hacen estos sinvergüenzas, no se dejen engañar. Cada vez que critican la obra pública de la Revolución Ciudadana es porque quieren privatizarla. ¿Se acuerdan que dijeron que iba a explotar la refinería? Tantas y tantas tonterías. ¿Para qué? Para después decir, Correa dejó el país quebrado, tenemos que privatizar y venden todo a precio de gallina enferma y son ellos mismos. No, si es inversión extranjera, vino de afuera, claro, de las offshore donde tienen la plata, pero son ellos mismos. Entiendan eso, son ellos mismos. Los tenedores de deuda externa eran ellos mismos, que compraban, triangulaban y compraban la deuda. Los ministros que iban a negociar deuda eran tenedores de deuda. ¿Se imaginan eso? ¿En qué manos estaban? ¿Okay? Esa es la diferencia con la Revolución Ciudadana. En mi vida he tenido un bono y en mi vida peor bono de deuda ecuatoriana. Y hay cosas que ni siquiera se ven, ¿eh? Pero han sido esfuerzos enormes y también inversión pública. Muchos no saben lo que es esto. Muchos de los estudiantes de economía que nos están viendo, ¿qué será esto? Estas son las pérdidas eléctricas. O sea, por transmitir y por robo, por no facturar, se perdía al inicio del gobierno 26% de las pérdidas. Era casi el doble que el promedio de América Latina. Para bajar esto se necesita cambiar cables, se necesita poner medidores. Un trabajo enorme, un trabajo de hormiga. No se ve la represa, la hidroeléctrica, pero cada punto que reducíamos de pérdida eléctrica significaba 10 millones de ahorro para el país. Esta es la mesa servida. Hemos bajado cerca de 12 puntos. Estamos por debajo del promedio de América Latina, que es 15% de pérdida, porque hay pérdida inevitable, pérdida técnica que es inevitable. Por más que pongan los cables de última tecnología, se pierde algo siempre en la transmisión, se disipa la energía, ¿ya? Pero ya no hay las pérdidas de antes. Hemos bajado cerca de 13% la pérdida eléctrica. Cada punto de reducción son 10 millones de dólares de ahorro para el país. Solo por este estamos ahorrando 130 millones de dólares. Y este es el esfuerzo que no se ve. Pero fue un esfuerzo durísimo. Día a día, medidores, cables, postes, etc. Y nos costó una inversión de 200 millones. Gasto público. Gasto público que por año, no acumulado, por año, ya nos está ahorrando 130 millones. ¿Se dan cuenta? Pero como esto no se registra en los ingresos, dicen, no, se gastó 200 y no se recuperó nada. Por supuesto que se recuperó. Pero entonces, ¿cómo estamos tan mal? Porque tenemos unos ineptos, pues corruptos, gobernándonos. Pero si lo que se ha hecho es invertir para reducir gastos.
Y gastos que ni siquiera se han enterado. Primera vez seguramente que ven esto, ¿no? Solo por hidroeléctrica estamos ahorrando como 1.000 millones. Solo Coca-Cola Sinclair nos ahorra 600 millones. Coca-Cola costó unos 2.400 millones. En 4 años se paga Coca-Cola. ¿Convenía o no convenía hacerlo? Ah, pero la deuda, sí. Si manejas bien la economía, la pagas, pues, con lo que te estás ahorrando con Coca-Cola Sinclair. Otra cosa es la barbaridad que están haciendo, que ya les voy a mostrar, ¿no? Y con las pérdidas, la reducción de pérdidas eléctricas estamos ahorrando otros 130 millones. Yo hubiera querido tener todo esto. Yo recibí apagones y barcazas eléctricas de los socialcristianos que vendían la electricidad carísima. Entonces, compañeros, a no dejarnos engañar, el gasto público no es malo, hay que saber gastar. Y es diferente, gasto público a inversión, que es crear un activo que nos va a reducir gastos en el futuro o al menos nos va a ayudar a vivir mejor. A la final ya tenía casa propia, pero si compro una casa más amplia estoy viviendo mejor, pues, para mis hijos, ¿no? Ya tengo donde dejar mis libros y finalmente voy a producir un poco más también. Bueno, y miren los logros que obtuvimos juntos. Entonces, no, pero la deuda y dejó sobreendeudado. Lo que le voy a presentar son cifras oficiales. Pidan cifras oficiales. Nunca presentaron una cifra oficial. Esto está en la página web del Banco Central. Confundieron un poco las cosas. Hicieron una nueva metodología para decir que nosotros habíamos medido mal la deuda. Con la nueva metodología esto aumenta 3-4%, no más. Pero Moreno decía 75.000 millones en deuda. Eso es 80% del PIB en ese entonces. Decía 10.000 millones en intereses. Jamás han pagado 10.000 millones de intereses. Ese tipo miente como respira. Además que confunde conceptos, intereses con amortización. Dijo que la UAFE había hecho un operativo porque el papá de Gaby tenía 5 millones depositados en sus cuentas. Que el puente, que no había completado el carretero del otro lado de Colombia, era el puente para el narcotráfico, ¿se acuerdan? Miente como respira. ¿Cómo ha devaluado la política? ¿Cómo ha despreciado, destrozado la palabra presidencial? Un presidente no puede ser ni inexacto, ni impreciso, peor ser un mentiroso. Pero usted también alguna vez dijo esto que no es cierto. Sí, uno puede equivocarse y tiene que corregir. Eso es otra cosa. Pero deliberadamente mentir e insistir en la mentira, eso ya es deshonestidad, profunda corrupción. ¿Cuál es la realidad? Son cifras oficiales, compañeros. Y ustedes pueden corroborar con el Fondo Monetario, porque esto se sabe porque tuvieron que presentar la cifra del Fondo Monetario, aunque está en la página web del Banco Central. Finales del 2016, 75.000 millones dijeron que había en deuda, ¿no? Y hicieron una comisión con el sinvergüenza Celi. Eso equivaldría a 80% del PIB, de la producción total del país. En verdad era 38.2%. 38%. Esa es la realidad. Cifras oficiales. Y, por si acaso, prácticamente el mismo nivel que antes, en el 2005 teníamos 35%, pero ¿cuál es la diferencia? Sembrando el país de obras, pues. ¿Sí me explico? Nos endeudábamos para sembrar el país de obras, para vivir mejor y disminuir gasto en el futuro, una vez que pase ese pico de inversiones que lo advertimos. Busquen la página web, enlaces ciudadanos, declaraciones mías. En el 2013, 2014 seguimos, 2014, 2015 serán picos de inversión porque los proyectos estratégicos estarán en pleno auge de construcción y hay que desembolsar. Se lo dijo, pero es para vivir mejor. Es decir, es como decir, ahorita voy a tener que hacer un esfuerzo para pagar el préstamo para la casa, pero una vez que lo acabe de pagar, jamás vamos a volver a pagar arriendo y vamos a vivir mucho mejor. Y la casa es nuestra, ¿sí estamos claros? Pero sí facilito economía. Los economistas la complicamos para creernos importante, es facilito. Es lo que haría un padre de familia. Gasto es, si mi salario, gano $1.000 y me endeudé en $10.000 para la fiesta de 15 años. Eso es gasto. Es una pésima decisión. ¿Ya? Pero si estoy pagando 500 en arriendo y presto $100.000 para una casa, que voy a tener que pagar $500, incluso más, $700, pero después de 15 años va a ser mi casa y no va a pagar nada en adelante. Es una gran decisión. Eso se llama inversión. Exactamente. Lo mismo en un país. ¿Ok? Puedo seguir comprando electricidad, gastando la plata. O puedo hacer un esfuerzo, construir las hidroeléctricas, y en el futuro no solo que no compro electricidad, vendo electricidad. ¿Una buena idea o mala idea? Pero eso es lo que están satanizando pues, como gasto público. No solo eso, los que nunca hicieron nada. Porque nosotros en 10 años hicimos más que ellos en 50 años. Estas son cifras oficiales, ¿ok? Y fíjense, del 2016 al 2019, aquí sí crece el coeficiente de deuda, 10 puntos, 48.7%. Dicho sea de paso, esta es la agregada,
¿no? La forma técnica es la consolidada, pero pongamos, este es el mayor valor agregado. Es con ellos que sube al 48%, ¿ok? Pero ¿cuál es la gran diferencia? Sin hacer nada, pues, sin construir un poste de alumbrado público. Lo único que han hecho es borrar nuestro logo para poner el de ellos, pues creyendo que borrando el logo borran la historia. Lo único que han hecho es completar algunas obras que estaban casi listas, nuestras, e inaugurarlas ellos. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Primero, recuerden, una perspectiva histórica, dejamos al país prácticamente con los mismos niveles de deuda. De hecho, antes se ha llegado hasta 90%, ¿no? Tal vez exagero, 60%. Pero, y este bajón aquí fue sobre todo por la renegociación de la deuda del 2008, acuérdense de eso. Eso es lo que va a subir, porque renegociamos deuda extraordinariamente bien. Ahí también fuimos ejemplo para el mundo. Bueno, pero sube el coeficiente de deuda a niveles históricos, pero repletando el país de obras, pues, de carreteras, hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, puertos artesanales, multipropósitos. Eso es lo que se llama inversión productiva, carreteras. Pero inversión no productiva, entre comillas, que a largo plazo también es productiva, pero sobre todo son derechos. Hospitales, escuelas, esa es la no productiva, la inversión social. Vivienda, en el fondo, sobre todo educación, salud. Eso vuelve a ser productivo, porque sin educación no saldremos de su desarrollo, compañeros. ¿Y cómo se ha destrozado la educación? Y candidato que no te habla de educación, cambia el candidato. No entendieron nada, no entendieron nada. Entonces, fíjense, que quede claro, fue un gran engaño. Anoten, estudiantes de economía, y si estoy mintiendo, mañana denúncienlo, o después de este enlace, verifiquen. El gran engaño, el país sobreendeudado. ¿Para qué? Para hacerte votar 7 veces sí, te lo advertimos, para meterte el paquetazo con el Fondo Monetario Internacional, para perdonar impuestos a los más ricos, te lo advertimos. Era un cuento, ¿no? Porque todo había hecho mal correr, entonces había que cambiar el modelo, ir al neoliberalismo, porque a veces es un fracaso. Dijeron que estábamos sobreendeudados. ¿Saben cuál es el coeficiente de deuda PIB de Bélgica? Me parece que está en 105%, al menos en 100%. Ecuador siempre ha sido un país, en los últimos años, lo dicen todos los informes, de bajo endeudamiento. Te hicieron creer que era sobreendeudado. Todo mentira. Y ellos son los que han incrementado fuertemente la deuda sin hacer nada. Y eso es lo grave. El problema no es tanto que haya aumentado la deuda. El problema es que sin hacer nada. Sigamos. Y aquí te lo muestro de otra forma. Este es el incremento con los valores absolutos que vimos de la deuda total. Nosotros aumentamos deuda agregada. Aquí está lo que se debe el Estado a sí mismo, lo que le debe el gobierno al IES, cuando es la plata del mismo gobierno. ¿Ok? Si neteamos esto es mucho menos, pero utilicemos ese agregado. En 10 años, digamos que aumentamos 25.000 millones la deuda. Pero de todos modos aumentó 25.000 millones. Ya vamos a ver otro dato. Esta es la parte más importante del enlace. Y los estudiantes de economía noten. Ellos han aumentado 15.000 millones la deuda, pero solo 2 años y medio, en el 25% del tiempo. Una simple regla de 3 significa que en 10 años se van a endeudar en 60.000 millones. Primer punto, ¿no? Si tuvieran 10 años de gobierno serían 60.000 millones, nosotros 25.000 millones. Y segundo punto, nosotros sembramos de obras del país, ellos no han hecho absolutamente nada. ¿Cómo se explica esto? Ya les voy a explicar. ¿Qué es lo que está pasando? Nos están llevando al colapso y la gente no se da cuenta. Como dice el gran Bolívar, nos dominarán por la ignorancia, no por la fuerza. Y esto, ¿no?, es lo que incrementó la deuda externa. Esto es lo más importante. Recuerden que antes solo se hablaba de deuda externa. Y tenían razón. La unidad de análisis no es el gobierno, no es el Estado, es la sociedad. Es un todo, el país. Esa debe ser la unidad de análisis. Como en una familia, no es el papá, la mamá, los hijos, es el núcleo familiar, ¿no? Entonces, realmente, lo que debe un país es lo que debe, como una familia, lo que debe la familia es lo que debe hacia afuera de la familia. No lo que debe el esposo a la esposa, es lo que debe hacia afuera. Eso, en términos macro, es la deuda externa. ¿Sí estamos claros? Por eso siempre se hablaba de deuda externa. Ahora con el neoliberalismo es que te hablan de deuda total y agregada. Antes se hablaba de deuda externa y ahí prácticamente no existe problema agregado o consolidado. Es una sola, ¿no? Esa deuda externa, en 10 años, aumentó en mi gobierno, y es lo difícil, ¿eh? Porque deuda interna siempre puedes arreglar, con el IES, etc. ¿Cómo arreglas con deuda externa? Aumentó 15.464 millones en 10 años. En 2 años y medio, 12.886 millones por gobierno. 12.886 millones. ¿Saben lo que es eso? Sin un solo poste alumbrado público hecho. Deuda interna ha disminuido. Y estas no son buenas noticias. Esta es la muestra de la torpeza con que se maneja las finanzas públicas. Porque prohibieron que el IES, deuda interna es lo que prestaba el IES. Prohibieron que el Banco Central, deuda interna es lo que prestaba el Banco Central al gobierno, preste al gobierno, financie. Porque ellos son genios. No.
Lo que quieren es crédito barato para la banca, porque con tanta plata, o va a la banca o va afuera. Estamos mandando la plata afuera, lo cual es gravísimo. Y lo que están haciendo es endeudándose con deuda externa. Esto es torpe, es economía tonta. Y algunos aplauden esta tontería. Esto no son buenas noticias, son malas noticias. Que disminuya financiamiento interno, el IES, Banco Central, manden los depósitos afuera, la reserva excedentaria, el IES sus recursos, porque tiene exceso de liquidez, y que el gobierno tenga que prestar, vender bonos y someterse al Fondo Monetario, deuda externa. Es tonto, no es inteligente, pero estamos en el mundo al revés. Lo tonto lo hacen pasar como inteligente y lo inteligente como tonto. Y nos van a llevar al desastre. Esto es la fórmula del desastre. Pero la idea central, ¿no? En 2 años y medio, ¿cuánto sobre todo esto? ¿Cuánto aumentó la deuda externa? Prácticamente lo mismo que lo nuestro en 10 años y sin hacer una sola obra. Y este tal vez es el cuadro más importante de toda la presentación. Esto es el incremento que ha habido de deuda, el total de déficit fiscal sumado cada año, los 10 años que tuvimos déficit fiscal, no siempre déficit fiscal, pero digamos sumado el resultado fiscal, ingreso petrolero e inversión pública, porque también dicen, Correa fue suertudo. Esta es la inversión pública 2007-2016. Nosotros gobernamos hasta mayo del 2017, en verdad esto es más. Pero bueno, pongámosle que fueron 91.000 millones de dólares. Esta es la inversión en 10 años, 91.000 millones de dólares. ¿No? Es como la casa, 100.000 dólares. La inversión tiene un activo. Esto no se registra. Esa es la trampa de las finanzas públicas. Ponen todo como gasto y el déficit. Entonces, miren el déficit fiscal, asumimos que es pérdida. No es pérdida, es un déficit de caja. Es como que si ustedes ganan $1.000, la casa vale 100.000, tienen que endeudarse en 100.000, pues, o al menos 99.000 para pagar la casa. Es pérdida, no, porque tienen la casa, pues. ¿Sí me explico? Se endeudaron, claro, tuvieron déficit, pero déficit de caja. No es gasto, es inversión. ¿Sí me explico? No es lo mismo que la fiesta de 15 años. Ahí sí son 10.000 que no retornan, no hay acumulación de activos. Eso es consumo. La casa es una inversión. Pero en finanzas públicas no te la registran. En una empresa, si compra una nueva planta, un nuevo edificio, lo van a registrar. Salen de la caja $100.000, entra en bienes inmuebles $100.000 y no se afecta el estado de pérdida y ganancias, no se afectan las utilidades. Y si alguien quiere decir que se gastaron $100.000 y no registra el bien inmueble, no solo que lo mandan preso por alterar balances, sino que lo mandan al manicomio, por bruto, pues, ¿no? Bueno, eso es lo que hacen a nivel fiscal, a nivel público. No registran la inversión y hacen aparecer la inversión como gasto. Y sin inversión no tendremos desarrollo. Y no solo eso, gastaremos más en el futuro, comprando energía a Colombia, Perú, hasta las barcazas de los social cristianos. Sí estamos claros en eso. Por favor, que quede muy claro, nos están engañando. Nosotros hicimos las cosas bien, ellos las hacen mal, y con la prensa, el mundo al revés. Bueno, estos son cifras oficiales, pueden revisar. Los estudiantes de economía asumen la inversión anual, 90.800 millones 2007-2016. Deuda externa, el incremento, cuidado, si empezamos con 13.000 millones de deuda externa y acabamos con 28.000 millones, el incremento es 15.000. Eso es lo que se endeudó en mi gobierno, ¿ya? El incremento fue 15.464 millones, como ya habíamos visto, para hacer 90.800 millones de inversión. ¿Valió la pena o no? Ahora tienen casi 13.000 millones en deuda externa y no tienen nada de inversión. Estos 90.000 millones, ya vamos a ver lo que significa, ya lo vimos. Carreteros, hidroeléctricas, ECO 911, UPC, carreteras, ya lo dije. Bueno, deuda pública total con deuda interna, 24.644 millones y el déficit acumulado, año 2007, 2008, 25.812. Por definición, el déficit debe ser igual a la deuda pública acumulada, ¿no? Porque el financiamiento de deuda pública viene a tener déficit. Aquí hay una pequeña discrepancia, que es discrepancia estadística, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que miren el nivel, incluso con deuda total y agregada, no neteada, no lo que leemos, sin descontar lo que leemos al propio Estado. Frente a este nivel, chicos, estudiantes de economía, profesores de economía, esto es lo clave. Frente a este nivel de inversión, esto significa que el país es mucho más rico. Esto es lo que significa, esto es clave. Deuda externa versus inversión pública. Significa que el país, si esto fue 15.000 y esto 90.000 a grosso modo, significa que el país es 75.000 millones más rico. ¿Dónde está esa riqueza? En tus carreteras, en tus hidroeléctricas, en tus escuelas, eso es ya inversión social, en tus hospitales, en tus puertos, en tus aeropuertos, en tus puertos artesanales, en tus multipropósitos para evitar inundaciones,
en el ECU 911 para evitar que asalten a tus hijos. Entonces somos más ricos. Sí estamos claros, pero te lo hacen pasar como que si fue gasto. Esa es la gran trampa, estudiante de economía, la gran trampa de las finanzas públicas. Bueno, y otros dicen, ya, totalmente de acuerdo con usted, presidente, porque usted fue un suertudo, porque tuvo altísimos ingresos petroleros. Este es el total de ingresos petroleros en estos 10 años, 2007-2016, sin descontar costos, costos de producción. Este es el ingreso bruto, suponiendo que lo que vendo es lo que gano, y no es cierto. Pues. O sea, ustedes pueden vender el barril a $60 y le costó producirlo 30, ¿ya? Pero contando todo el ingreso bruto, ni todo el ingreso bruto petrolero, igual a la inversión que hemos tenido. ¿Qué significa esto? Que se hicieron las cosas muy bien, que hubo ahorro público y ahorro nacional, y lo dicen las estadísticas. Duplicamos el ahorro público, pero te quieren decir que todo fue gasto, porque te confunden gasto con inversión. Aquí está la clave. Te confunden deliberadamente gasto con inversión. Tú lo que tienes que ver es cuánto fue la inversión y, estrictamente hablando, cuánto fue la deuda externa. Y verás cuán rico es el país. ¿Ya? Y con la Revolución Ciudadana acumulamos 75.000 millones de dólares, en principio, a grosso modo en activos, porque invertimos más de 90.000 millones y solo nos endeudamos en 15.000 millones. ¿Sí se dan cuenta? ¿Valió la pena endeudarse o no? Y con lo que genera esto, solo las hidroeléctricas, 1.000 millones, se pagaría en 15 años esto. Pero si se maneja bien la economía. ¿Sí me explico? Pues si se maneja mal, o sea, si el padre de familia hace una correcta inversión, compra la casa y tiene que pagar $600 por la casa, y luego porque se dedica al trago, ya no paga los $600 y le quitan la casa, ¿ya? No es que tuvo una mala decisión al comprar la casa, tuvo un mal comportamiento después, no supo dirigir su vida. Eso es lo que están haciendo estos sinvergüenzas. Y te quieren hacer creer que fueron las políticas equivocadas. Las políticas fueron las mejores, fueron ejemplo para el mundo, cambiaron el país. Y si seguíamos en esa senda, alcanzábamos el desarrollo. Como no pueden negar pues, las obras, entonces las empezaron a desmerecer, que todo eran elefantes blancos, Coca-Cola Sinclair 7000 fisuras. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que tenemos, siempre he dicho, por ejemplo, el pueblo ecuatoriano es que tiene demasiado buen corazón y demasiada mala memoria. Y empezaron, por ejemplo, con otra esperanza, Yachay, elefante blanco. El elefante blanco acaba de quedar nuevamente, porque también quedó en el 2018, en primer lugar en el ranking Index Nature de universidades. Tal vez el índice más importante a nivel mundial. ¿Saben lo que es una universidad que tiene 4 o 5 años? Que esté en primer lugar frente a universidades muy buenas como Escuela Politécnica Nacional, pero que tiene 150 años. Y para que una universidad, haciendo bien las cosas desde el inicio, una universidad nueva esté en el top mundial, se necesitan por lo menos 20 años. Todavía ni siquiera graduamos a los estudiantes y ya Moreno decía, ¿y dónde está lo que nos ofreció Correa? Premios Nobel, ¿no? O sea, que es no saber nada. Es abrir la boca para mostrar cuán profunda es su ignorancia. Pero muchos decían lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre tuvieron envidia de Yachay. ¿Y qué respuesta, Yachay? Y eso que se le han ido los mejores profesores, con todo respeto a los profesores que han quedado. Pero también tiene esa mentalidad del falso nacionalismo. Yo soy nacionalista, pero hay que saber ser nacionalista. Hay que preferir la producción nacional a la extranjera. Pero otra cosa es a nivel de conocimiento. ¿No? Una cosa es que se consuman, qué sé yo, las manzanas ecuatorianas y no las manzanas chilenas, o las manzanas importadas, para dar trabajo nacional. Otra cosa es que no, que incluso el profesor ecuatoriano, que no está, tal vez, hay algunos que son muy bien preparados, pero otros no, en lugar del extranjero, no. Porque además el conocimiento no se consume, se acumula. Si yo tengo una idea, tú tienes una idea, e intercambiamos ideas, cada quien queda después con 2 ideas, ¿sí me explico? Si intercambiamos manzanas, quedamos cada uno con una manzana. Y si me como la manzana, me quedo sin manzana. El conocimiento es lo que llaman algunos el capital que no se consume, se acumula. Entonces vienen del exterior, vamos a acumular conocimiento. Y sin conocimiento no habrá desarrollo. Entonces, si en algún momento debemos compararnos con los mejores del mundo, debemos creer en la globalización, debemos buscar los mejores talentos a nivel mundial, es en algún momento, en algún espacio, ese espacio es la universidad, compañero. A no caer en los falsos nacionalismos. Ya he escuchado que se habla hasta de ciencia ecuatoriana. ¿Qué es eso? Eso contradice el concepto de ciencia. Ciencia significa, tiene la connotación de universal. Entonces, contradice el concepto de ciencia. Si en algún momento, si en algún espacio, tenemos ahí sí que buscar lo mejor a nivel internacional, no importa si es chino, marciano, estadounidense, ecuatoriano, es a nivel de academia. En Yachay
también por politiquería, meter a alguna gente del gobierno, se fueron los mejores profesores. Aquí hay un profesor belga, griego, que trabaja en la vaina de las nuevas, biólogo, de nivel mundial, reconocimiento a nivel mundial. Ya dijo Yacha. Averigüe. Sin embargo, todavía quedan muy buenos profesores ecuatorianos y los estudiantes son extraordinarios. Yacha tiene más nivel de selectividad que la propia Harvard en pregrado. Esa es la realidad. Pero esto quisieron dañar, que era un elefante blanco. El elefante blanco ya en primer lugar de la Universidad Ecuatoriana con apenas 5 años de existencia. Pero ya quieren dañarla. Y son profecías autocumplidas, porque Yachay no sirve y le cortan presupuesto, boicotean, votan a los mejores profesores. Ahí está. ¿Vieron? Le dijimos, no sirve. Pero por supuesto pues hicieron todo para que no funcione. Pero ni aún así, miren la respuesta que les da Yachay. ¿Qué dijeron? Cocina de inducción. Han sacado unos periodicazos, no entiendo. El fracaso de la cocina de inducción. Solo pusieron 700.000 cocinas de inducción. 700.000 cocinas. ¿Saben lo que es eso? En un país con 3 millones de familias. Cuando no había una cocina de inducción. Cuando ni siquiera habían escuchado hablar de lo que era inducción. Oh, estoy mintiendo. O sea, qué mediocre. Ya no saben qué decir. Ah, no, pero usted ofreció 3 millones. Falso. 3 millones de reemplazo total. Sabíamos que si se continuaba con el programa, eso se lograría algún día, pero no íbamos a lograr en nuestro gobierno. Pero sí ofreció 2 millones, eso sí, era la meta inicial. Pero en 2014, 2015, cuando empezaron las dificultades, dijimos, no vamos a alcanzar esta meta. Pero si continuamos, sí vamos a lograr algún día la meta. Pararon todo, el gran fracaso. Pero ni aún así, solo 700.000 cocinas, por Dios. O sea, como decir, vamos a luchar contra el analfabetismo, está en 60%, vamos a eliminarlo. Chutas, nos falló esto, solo alcanzamos... Quedó el 5%. ¡Qué fracaso! ¡Qué tan loco! Vamos a jugar el partido y le vamos a golear 10-0 al equipo visitante, al otro equipo, a nuestro rival. Chuta, solo le metimos 7-0. No, 7-0 me trae malos recuerdos. 6-0, ¿ya? Solo le metimos 6-0. ¡Qué fracaso! ¡Qué tan loco! Estamos locos, compañeros. Hemos perdido la razón. ¿Qué nos pasa? ¿Hasta cuándo nos vamos a manipular tanto con cosas tan elementales? Ecuador debe ser el país de seguro, se lo aseguro, verifiquen, de Latinoamérica con mayor cantidad de cocinas de inducción por persona. Ah, pero un gasto inútil, insatisfacción. Sacaron por ahí un tipo que reclamaba su cocina de inducción. Yo no conozco a nadie que se haya quejado de la cocina de inducción. El nivel de satisfacción es altísimo. Pero esa manipulación de la prensa. La seguridad. ¿Cuánta gente muere por el gas? ¿Cuánta gente muere por explosión de los cilindros? Ya ni siquiera respetan la vida. En cambio aquí, tú pones la mano en la hornilla y no te pasa nada. Porque el calor se genera con el contacto con la cacerola. Son cocinas tremendamente seguras, eficientes, amigables con el medio ambiente, no contaminan, no utilizan un recurso no renovable como el gas licuado de petróleo, que es más importado. Querían suprimir el subsidio de los combustibles, es reemplazando pues, las cocinas de gas por cocinas de inducción, no dando el paquetazo que dieron en octubre, ¿no? Irresponsablemente y traidoramente, porque siempre lo negaron. Pero no solo eso. Nuevamente, la gente no se da cuenta. Esta era la tendencia que tenía el consumo de gas residencial en el país. Si no se hubiera aplicado la cocina de inducción, esto seguía creciendo así. Este eje está en miles de barriles equivalentes de petróleo. O sea, lo que se consumía, lo que se hubiera consumido serían 7 millones de barriles de petróleo. 7.000 miles de barriles de petróleo se estuviera consumiendo si no se hubiera aplicado el programa. Actualmente se está consumiendo unos 6.300 millones de barriles de petróleo. Perdón, dije bien, no, serían 6.300.000 barriles de petróleo. 6.300.000. Entonces, era antes 7.000. Ahora unos 6 millones, digamos 200.000 más o menos. Son 800.000 barriles que se están ahorrando anualmente por las cocinas de inducción. Multipliquen por $50, 40 millones de dólares anuales. 40 millones de dólares anuales. ¿Cuánto costaban las cocinas? 200.000. $200. Esto significa 200.000 cocinas por año que se pudieran financiar con lo que nos están ahorrando, ¿no? Y en 10 años tendríamos a todas las familias con el programa autofinanciado, suponiendo que no aumente el ahorro, que aumentaría obviamente, en menos de 10 años. Tendríamos a todas las familias ecuatorianas con cocinas de inducción regaladas y pagadas por el propio programa. Pero eso es lo que no entiende esta gente, no quiere entender por sus negocios. Porque obviamente acabar con las cocinas de inducción benefició a los importadores de cocinas de gas. No les interesa el país. Pero sí entienden. Les insisto, no quiero pecar de inmodesto. Pero sí algunas veces tenemos ese problema, ¿no?
que nuestro movimiento político, nuestro equipo de gobierno veía mucho más lejos de lo que veía el promedio político del país, que el promedio es muy bajo. Y hay muchas cosas que no se entienden. Y el mediocre, ignorante, lo que no entiende intenta destruirlo. Y eso es lo que han hecho con las cocinas de inducción. Las cocinas de inducción fue un éxito total, pero ellos pararon el programa y ahora dicen que fracasó. Me digan lo que les dé la gana, continúen con el programa. Esto también nos está ahorrando decenas de millones de dólares y acumulados son centenas de millones de dólares para el país. Son los esfuerzos que ni se ven, ni se contabilizan. Otro ejemplo de la satanización. Aquí hubo corrupción, que se habían preso los corruptos, que traicionaron al país. Por si acaso, aquí está un Capaya que es amigo del gobierno, es enemigo nuestro. Todos los corruptos son enemigos nuestros. Odebrecht, Capaya, casualidad. Y por el contrario, se entienden bien con el gobierno, casualidad, ¿no? Pero el resto son funcionarios de Petroecuador, de carrera, pero dijeron que era el gobierno de Correa el corrupto. Pero en todo caso, más allá de esto, esta es la refinería del Pacífico. 40 años exportando petróleo y producimos cerca de 500.000 barriles. Nuestra capacidad de refinación con las 3 refinerías que tenemos, de lejos la más grande es Esmeralda, 160.000 barriles. Eso es torpe. En lugar de vender gasolina, en lugar de vender petróleo, vendamos gasolina, ¿verdad? Y el empleo, el valor agregado, la tecnología que hay en el país. ¿Les suena razonable o no? Eso es lo que quisimos hacer. Si esto se hubiera hecho hace 30 años, no tendríamos deuda externa. Porque nos cuesta importar combustible. Exportamos petróleo, pero es más caro el combustible, obviamente, tiene valor agregado extranjero. Bueno, ya he invertido en esto, ¿no? Y aquí también cómo se engaña, ¿no? A diciembre del 2015, y esto no ha variado mucho, bueno, pongamos esto, hasta el 2016, 1.500 millones de dólares con impuestos. Esta es nuestra plata misma, en verdad se ha invertido 1.350. ¿Qué es lo que escuchan ustedes de los sinvergüenzas? Porque esto es ser deshonesto. Correa gastó en la compactación de un terreno 1.500 millones. Falso. ¿Saben qué es lo más caro en esta clase de proyectos en esta etapa? Los estudios. Los estudios cuestan cerca del 5% del monto del proyecto. Este es un proyecto de 12.000 millones de dólares. Solo los estudios cuestan 600 millones de dólares. Y aquí están los estudios, ¿no? Construcción. Aquí están los estudios. Estudios, ¿no? Ingeniería de licencia, 334 millones. Estudios de sitios ambientales, 59 millones. Por acá había más. Asesoría, 205 millones. Todo esto es parte de los estudios. Sumen, son unos 600 millones. ¿Ya? Y te mezclan todo. Por ejemplo, lo que ellos dicen que se gastó 1.500 millones en compactar un terreno, en verdad son 303 millones y es la compactación más grande de la historia del país. Esto que se preparó por una refinería quieren poner paneles solares, están locos. ¿Cómo? Por el odio a Correa, por destruir toda la herencia de Correa, no le importa destruir a la patria, desperdiciar plata del pueblo ecuatoriano. El resto es Acueducto de la Esperanza que está trabajando muy bien, 294 millones. Esto lo construyó Odebrecht, aquí hubo coima. Pero no quiere decir que por eso no está funcionando la obra, ¿no? Pero utilizan eso para decir no vale nada. Vías, campamentos. Bueno, en total se ha invertido 1.350 millones. ¿Quién en su sano juicio, con algo de responsabilidad, teniendo ya esta inversión en Manabí, va a querer hacer la refinería en otro lado? Eso es lo que quieren hacer. Quieren robarle la refinería a Manabí. ¿Y por qué? Porque hubo corrupción. Mete preso a los corruptos, pero no me venga que no tiene que ver el problema con la solución. Nos creen estúpidos. No puede ser. Pero no puede ser que nos engañen así. Manabita, defender tu refinería. Esto lo sabían que existía este proyecto. Se paró en el 2014 porque colapsó el mercado petrolero, ¿no? Debieron saberlo y lo sabían. Pero en lugar de resolver problemas vinieron a denigrar y utilizar cualquier pretexto para desbaratar todo. Además que aquí hay muchos negocios privados. Quieren privatizar todo esto cuando aquí hay intervención e inversión del Estado. Entonces, a no dejarse engañar y ya hablar con la verdad. Esto lo he repetido miles de veces. Lo que se gastó en preparación y mantenimiento del suelo, la compactación, que fue 303 millones de dólares. Pero dicen 1.500 millones. Eso es mentira. Por si acaso, todos los datos que le he dado lo pueden ver porque eso también es un problema, la falta de información. Esta gente ha restringido mucho la información. Estamos metiendo esta información en este blog. Se llama Economía en Bicicleta, es mi blog personal. Economía en Bicicleta es http://economiaenbicicleta.com/. ¿Ok? ¿Dónde está el problema de la economía? De acuerdo, han pedido plata, no hay obra. ¿Qué está pasando?
No, o sea, bueno, no están de acuerdo, es gravísimo. Pero ¿cómo se explica eso? Ya les voy a explicar. Esta es la diferencia, no entendemos. Esta es la diferencia de quién gobierna el país. En los años 80, 90, ¿dónde se iba el financiamiento? A pagar securitizaciones para salvar el sector privado. ¿Se acuerdan de la securitización? A pagar el salvataje bancario. El salvataje bancario nos costó cerca del 30% del PIB. Los mismos que se quedan en los subsidios son los que han recibido los subsidios más grandes de la historia. Los subsidios más grandes de la historia no los han recibido los pobres, no los han recibido ustedes, migrantes. Los recibieron los ricos. Con la securitización de Osvaldo Hurtado en el 83, democracia cristiana, social cristiana, y el salvataje bancario del 99. ¿Cuál es la gran diferencia? Esto es economía política, esto demuestra quién está en el poder. 2007-2016, ¿dónde fue ese financiamiento? Programas y proyectos de inversión. Esto es Coca-Cola Sinclair, una hidroeléctrica, estos son hospitales, esto es un colegio del milenio, esto es un multipropósito. ¿Sí se dan cuenta? ¿Dónde está yendo ahora ese financiamiento? La gran pregunta. Anoten, para importar hasta Nutella, ¿no? Y fuga de divisas. Es gravísimo. Imaginen la economía como un todo, no sector público, sector privado, banco, no, un todo. Por un lado, entra deuda externa, ¿se acuerdan que se había endeudado sobre todo con sector externo? Y por otro lado, esos mismos dólares salen para comprar bienes importados absurdos, Nutella, chocolates, qué sé yo, y fuga de divisas. Sí, presidente, pero es privado. No, es del país. Ah, pero ¿cómo pasa eso del sector público al sector privado si la deuda externa es pública? Pero fácil, ¿no? Se entra esa plata, se construye un colegio, ese constructor paga a su personal administrativo, paga a sus trabajadores, esos trabajadores pagan esa plata un crédito al banco, los banqueros como cobran intereses exorbitantes, tienen unas ganancias gigantescas y la sacan del país. Los mecanismos son múltiples, pero al final del día economía es sencillo, no se me compliquen. Y ese es el problema, ¿no? Un gran economista, mis economistas favoritos, John Kenneth Galbraith decía, la teoría económica ha obnubilado la capacidad de entendimiento de los economistas. Que no nos obnubile nuestra capacidad de entendimiento. Es fácil. Imaginen la economía como un todo. Ni sector privado, ni público, ni gobierno, ni municipio, ni banco, ni industria, un todo. Por un lado entran dólares, ¿ya? Que nos cuestan carísimo, deuda externa, y en lugar de que quede en el país para inversión, etcétera, aunque yo les di un pequeño ejemplo de inversión, vuelven a salir por diferentes mecanismos, y ya les voy a mostrar el más grave, es gravísimo. Atento, esta también es una de las partes más importantes de este enlace, porque esto puede hacer colapsar la dolarización. Vuelven a salir en forma de importaciones absurdas, pero sobre todo con fuga de divisas. ¿Quiénes están sacando esas divisas? Aquí otro absurdo y hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Estas son las utilidades de la banca, compañeros. La economía está decreciendo, decrecimos en 2019 0.5. O sea, en lugar de aumentar el tamaño de la economía, disminuye. En 2020 dicen que vamos a crecer 0.5, vamos a decrecer y más. En todo caso, estamos decreciendo hasta el 2019. Se supone pues que entonces las utilidades de la industria van a ganar menos, el profesional independiente va a tener menos trabajo. Y eso probablemente es lo que le pasa al dueño del restaurante, al dueño de la tiendita, al pequeño artesano. Pero los grandes nunca pierden. La banca está rompiendo récord en utilidades. Esto no es normal. Que no nos roben nuestra capacidad de asombro. Ecuador, mundo, Latinoamérica. No toleremos lo intolerable. La economía ecuatoriana está decreciendo y la banca supera los 600 millones de dólares en utilidades. Prácticamente el doble del máximo que logró con la Revolución Ciudadana cuando la economía sí crecía. Esto no es normal. Pero es la plata de los banqueros, sacrificar a gente, cómo trabaja, cómo la sudan. Es su plata. La economía como un todo. Es un globo, ¿ya? Una esfera, póngale, ¿no? Lo que no está creciendo es esfera. Lo que contiene esa esfera es nuestra riqueza. No está creciendo la economía, ¿no? Por el contrario, está decreciendo y alguien se está llevando una parte mayor, una torta, pongamos, ¿ya? No está creciendo la torta, está disminuyendo y alguien se está llevando un pedazo mayor de la torta. Quiere decir que le está quitando al resto. ¿Cómo? Con servicios bancarios carísimos, intereses carísimos, etc. Además de las importaciones suntuarias, porque bajaron aranceles y también con la última ley inconstitucional aprobada a tontas y a locas el 30 de diciembre, con el apoyo del Pachacuti, del movimiento indígena, ¿no? También disminuyeron el impuesto de salida de divisas para que sea más fácil sacar capitales. Porque por último diríamos, estos heroicos trabajadores banqueros, don Guillermo Lazo, Fidel Egas con el Banco del Pichincha, Diners y el Banco Rumiñahui, que también es de él, ha ganado más de 200 millones de utilidades en 2019. Fidel Egas es el dueño de Teleamazonas,
¿Cómo Teleamazonas no va a ser porque la caja de resonancia del gobierno si lo están enriqueciendo al dueño con 200 millones? Además es inconstitucional que sea dueño de Teleamazonas, pero ya no hay constitución de Ecuador. Esto no es normal. Por favor, indignarnos, a unirnos, correístas, anticorreístas, ricos, pobres, derecha o izquierda, porque una derecha decente también va a estar contra esto. Todos con la Revolución Ciudadana, lista 5, con nuestro voto, y discutimos cualquier diferencia al día siguiente de la victoria. Pero esto tiene que acabar, esto tenemos que cambiar. Y lo peor es que nos va a llevar al colapso, porque ustedes podrían decir, bueno, pero con esos 616 millones, don Guillermo Lasso se va a pegar una cerveza en este restaurante y queda la platita para el dueño del restaurante. Bueno, los que más están sacando plata son los banqueros, compañeros. Nos van a llevar a un nuevo colapso. ¿Y por qué sacan plata? Porque son los que nunca pierden, como en el 99. Quebraron los bancos, pues no quebraron los banqueros, ellos tenían la plata afuera. Va a pasar lo mismo, ellos tienen la plata afuera. Y es un círculo vicioso. Sacan la plata para no perder nunca y eso nos lleva más rápido al colapso, ¿no? Y eso nos lleva más rápido al colapso. Entonces, los bancos, esto es una noticia de prensa, están entre los principales grupos que sacan dinero del país. Y en vez de tratar, hay dos cosas que controlar. Las excesivas utilidades, que es un insulto a la situación de la economía. No puede ser que una economía que decrezca y las utilidades bancarias rompen récord de utilidades. Eso le demuestra quién está gobernando, los banqueros. Y no están creando riqueza, están quitando riqueza al resto porque la economía no está creciendo. Sí lo tenemos claro. O sea, se entiende que aumenten utilidades cuando hay gran actividad económica, están prestando mucho, captando mucho ahorro y en el margen de intermediación están aumentando utilidades. No hay crédito, no hay inversión, la economía crece y están rompiendo récords en utilidades. Eso no es normal, eso no es economía, eso es explotación. Eso demuestra que el gobierno, la corrupción institucionalizada, maneja el poder para beneficiar a quienes lo sostienen, los bancos y los medios de comunicación, que también son propiedad de la oligarquía y de los banqueros. ¿Okay? Pero por último, que utilicen esa plata en el país, esa plata tan mala vida. No, la sacan del país. Entonces nos vamos a quedar sin liquidez, no hay actividad. Primero porque no hay crédito, o los créditos son extremadamente caros, entonces la gente, el empresario no presta para poner un nuevo negocio, para hacer una nueva inversión. Y segundo, que lo que ganan por medio de la explotación, lo sacan del país. Nos quedamos sin circulante, disminuye la actividad económica, ¿sí estamos claros? ¿Ya? Es como que te saquen sangre, el circulante, te van a matar, porque no hay sangre que circule, no hay liquidez, no hay dinero que circule, lo están sacando del país. Y en lugar de controlar esto, como están vendidos a la banca, lo potencian, disminuyendo el impuesto de salida de divisas, disminuyendo aranceles también para que se importe cualquier tontería. Nos están llevando al colapso. Se entendió entonces por qué se han endeudado tanto deuda externa y no vemos nada, no vemos inversión. Porque por un lado entra con este gobierno corrupto e incompetente y por otro lado sus amigos los banqueros no sacan esa plata. Más las importaciones suntuarias. ¿Sí estamos claros? Y no queda nada en el país. Por el contrario, sale más de lo que entra y nos van a llevar al colapso. Esto puede hacer colapsar la dolarización. Queremos evitar eso. Hay que volver a las políticas anteriores, proteger el sector externo, adecuados aranceles, el impuesto a la salida de divisas. Pero para eso debe haber un gobierno que representa a la gran mayoría, no a la argolla de los banqueros irresponsables que ya nos quebraron en el 99. Ustedes saben que con la Revolución Ciudadana nunca pasó esto. ¿Por qué creen que nos odian? ¿Por qué creen que Teleamazonas nos insulta todos los días? Fidel Egas, Guillermo Lasso. Porque saben pues, que con nosotros no podían hacer estas barbaridades. Esto es terrible. Ojalá que haya quedado muy claro. Esta es la parte económica de la presentación. Pero no solo hay que recuperar la política económica, hay que recuperar la honestidad. Ya basta de farsas. Ya basta de jugar con el discurso anticorrupción, hipócritamente. Recuerden que hablaron de 70.000 millones perdidos en corrupción. Ustedes han visto cuál es el PIB, ¿no? Sí, el PIB promedio en los 10 años habrá sido unos 70.000 millones. O sea, nos robamos 100.000 millones e invertimos 90.000 millones. Nos tienen que dar el premio Nobel de Economía, pero nadie logra eso. Después dijeron que era 35.000. Hace poco dijeron que era 2.000, que también sería demasiado. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde están las cuentas offshore? No somos nosotros los que tenemos esas cosas. Son ellos. Entonces, esto es una hipocresía total. Entonces, también hay que recuperar, compañeros, la honestidad. Te hicieron creer, para desmerecer estas obras, que había sobreprecio. El sobreprecio es observable. Una cuenta secreta en un paraíso fiscal no es observable. Y no hay que ser hipócritas. Para combatir esa corrupción hay que combatir los paraísos fiscales y esta gente utiliza los paraísos fiscales. Nosotros lo combatimos. Hechos, no palabras. Los honestos somos nosotros, las manos limpias, compañeros. A mí me han buscado por todos lados. Movimientos financieros, migratorios, contratando a una empresa
Todo mi teléfono, mi computadora, mi mensaje, todo lo revisó Fiscalía. Y varias veces, Contraloría. No han podido encontrar absolutamente nada y no encontrarán porque no existe. Las manos están limpias y sin sangre. Pero en todo caso, compañeros, son ellos pues los que tienen las cuentas offshore. Son ellos los deshonestos, pero como no tenían cómo desmerecer, esto es una estrategia regional. Dijeron que todo tenía sobreprecio, porque unos cuantos pillos se dejaron, cayeron en la tentación de la corrupción. Luchar contra la corrupción es también luchar contra la evasión de impuestos. ¿Por qué nos odia un Fidel Egas? Vean cuánto pagaba por impuestos antes de nosotros, cuánto pagó con nosotros y cuánto paga ahora. Y muchos otros, vean, Lazo, el propio Nebot. Eso también era corrupción, evadir impuestos, ¿no? Entonces cada día me sacan algo nuevo, ¿no? Ahora el caso soborno. O sea, ya en verdad esto raya en lo ridículo, pues ustedes saben que la prueba madre es un préstamo de $6.000 que hice. O sea, soy tan tonto que recibo $6.000 de coima y lo deposito en mi cuenta del Banco del Pacífico. Y además lo pago. Y están los recibos, está todo. O sea, más allá de cualquier duda, ese es el Fondo de Solidaridad de la Presidencia. De nuestra plata tenemos un fondito para ayudar al buen alumno que no tenía una computadora. No me gusta decir esas cosas, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Pero así como no debemos buscar aplausos, tampoco debemos aguantar tonterías por ayudar a la gente. Pero alguna vez estaban arreglando Carondelet. Fueron los 2 hijos del albañil que estaba arreglando. Y conversé con ellos. Y me dijeron que eran buenos alumnos y tienen computadora, no tenemos. Y le compramos una computadora. Para eso servían esos fondos. Para un compañero que no tenía para acabar de pagar la casa, iba a perder la casa, una persona muy humilde, perdimos $8.000 que también lo repuso, ¿no? Para un compañero que estuvo desempleado, músico, ¿no? $2.000 y que los pague con contratos. Por eso dicen que hemos contratado para fiestas y tonterías, ¿no? Entonces era para ayudar a la gente. Para el chico que tenía que hacerse la operación experimental y eso no lo cubría el sistema de salud. Y la madre desesperada. Y de eso se encargaba Pamela Martínez. Ella era la encargada de las peticiones ciudadanas. Entonces de ahí, como estaba sobregirado 2014, vino un presidente sobregirado en el 2014, presté $6.000. Lo deposité en mi cuenta y pagué hasta el último centavo. He recibido coimas. Ya basta de ser tan ridículo. Verdaderamente indigna. Y es tan mala fe la fiscal que ¿saben lo que hizo? Pidió una certificación a su presidencia de banco si es que ha autorizado una caja en presidencia. Y como obviamente no pedimos permiso a su superintendencia, entonces estamos mintiendo. Eso es cuando es un negocio mercantil, cuando te dedicas a prestar plata. Pero cuando tienes una cajita en tu oficina, como cualquiera de ustedes, eso es código civil, no es código mercantil. Para ese nivel de ignorancia y mala fe llega esa fiscal. O sea, ella busca hacer el mal, ¿no? Demostrar que estamos mintiendo. No hay cualquier duda, podemos presentar 50 testimonios de la gente que aportaba para ese fondo, secretaria, los beneficiarios, que ese era el fondito de solidaridad que teníamos. Pero con eso que hemos recibido coima. Pero como si esto fuera poco, la otra prueba madre del gobierno de Pamela Martínez ya se descubrió que es mentira. Y continúan con esa cantinflada. Pero para que vean la mala fe, ¿no? ¿Quién supuestamente es el coimador? ¿Cómo se llama el coimador? Odebrecht, ¿no? Dijeron que Odebrecht había puesto presidente, había financiado las campañas. Todo eso se derrumba en el propio testimonio, ¿no? Dicen que fue a mediados del 2013 que Odebrecht dio plata. La campaña mía fue en febrero del 2013, pero eso se discutirá en el juicio. ¿Pero dónde está Odebrecht? ¿Por qué no está acusado Odebrecht? ¿Se dan cuenta de la mala fe? Y por favor, hechos. Nosotros en mayo del 2015 le quitamos un contrato de 200 millones del puerto de Manta a Odebrecht. ¿Cómo van a creer que nos van a coimar y le vamos a quitar un puerto? Cuando supimos el problema de Odebrecht, le retuvimos más de 100 millones en pagos por el Pascuales Cuenca. Nosotros, por el contrario, este gobierno no acusó a Odebrecht y en el Metro de Quito le devolvieron todo lo invertido. Ellos son los comprados por Odebrecht, no nosotros. Ya no se dejen comer al cuento, por el amor de Dios. ¿Cómo pueden creer que Odebrecht dice que ha dado coimas y nosotros le sacamos del aire a Odebrecht y lo que le han dado todos es esta gente? O sea, no tiene sentido, no resiste el menor análisis. Y lo que ha hecho esta mujer con mucha mala fe es mezclar cosas, el Fondo de Solidaridad de la Presidencia, con aportes absolutamente legales, con cosas que no tienen nada que ver con campañas. Ustedes pueden ver que hay facturas hasta de movimiento de tierra, hay facturas para fiesta de Navidad de los hijos de los conserjes. Eso es perfectamente legal. Y hay facturas marinales para camisetas, campaña política. Ya el CNE confirmó que todas las cuentas están en orden. Es decir, han puesto ahí hasta gastos legales para impresionar a la gente. 7 millones de efectivos. ¿Saben cuánto es 7 millones de efectivos? ¿Cuántas volquetas son? ¿Quién puede llevar 7 millones de efectivos?
Entonces, con mucha mala fe, si el encargado de finanzas de Alianza País o de Revolución Ciudadana decía, necesitamos $1,500,000, ellos dicen, se les dio $1,500,000. No, eso es lo que nos pasaba un presupuesto diciendo se requiere eso. Hay que ver cuánto se logra, cuántos aportes se permite la ley, etc. Entonces, hay mucha mala fe. Eso se va a derrumbar. Pero obviamente lo que intentan es sentenciarme para evitar que regrese al país y le gane las elecciones. Eso es todo. América Latina, sí, que está en Eurovisión, América Latina. Grandes noticias como la extraordinaria victoria de Alberto Fernández y Cristina en Argentina, y no aprenden, ¿no? Las mismas estrategias que aquí, los cuadernos y todo, ¿eh? Con cuadernos, dizque la corrupción, todo, y qué derrota que tuvieron los medios de comunicación y la derecha. Me invitaron a la toma de mando, pues Alberto es un querido amigo y nos estima mucho en Argentina. Ahí también dimos algunas conferencias, un doctorado honoris causa como es presidente, y decía Moreno que yo usaba a los embajadores para conseguir los doctorados honoris causa. Bolivia, una tristeza enorme. Pero imagínense la mala fea. Yo creo que no hubo fraude en Bolivia y hemos hecho estimación. Hay 3 estudios independientes que dicen que la tendencia sí hacía que se gane una sola vuelta. Almagro obviamente es un servil de los Estados Unidos, entonces dijo que había fraude. Pero bueno, hay fraude, de acuerdo. Corrijan el fraude, sancionen a los culpables del fraude. Pero si un golpe de Estado y se sacó el gobierno. Y a un gobierno que venía a ganar la elección, porque la discusión era con cuánto había ganado, o me equivoco. Nuevamente, ¿cómo nos confunden, no? Porque no me gusta cómo está pintada la fachada, derrumbe el edificio. O sea, hubo fraude, golpe de Estado contra el gobierno. Basta, basta. Nuestro abrazo solidario, Evo. Y ojalá que reaccione el pueblo boliviano y toda América Latina. Y lo otro, se acerca el 20 de marzo de la elección de secretaria general de la OEA. Obviamente Almagro impresentable, pues es un servil de Estados Unidos. Pero nos destroza el alma que hermanos progresistas, entre comillas, están apoyando a María Fernanda Espinosa. ¿Ustedes saben quién es María Fernanda Espinosa? El brazo derecho de Moreno. Para perseguir, para robarse la vicepresidencia. Siempre quiso ser vicepresidenta ella, del 2013. Quisieron boicotear la vicepresidencia de Jorge un día antes de inscribirla con su esposo Eduardo Manga. Su esposo era el secretario de presidencia, el que operaba todo el UFER, el que hacía perseguir con Celi. Te ponía en glosa 20 millones a un asambleísta que había sido ministro y llamaba al día siguiente, oye hermano, no, tiene una glosa de 20 millones, ¿no? Sí, para eliminar la glosa tienes que apoyarnos. Y así compraban conciencia. Fue la que metieron preso al vicepresidente, fueron de los principales que conspiraron. Nos robaron Alianza País, reemplazó como vicepresidenta a Ricardo Patiño en Alianza País. Un partido, Ricardo fundó Alianza País conmigo, y ella nunca hizo nada. Luego apoyó el 7 veces sí, pues que destruyó la patria. ¿Y para qué? Para inhabilitarme con la pregunta 2 como candidato a presidente, que era la garantía de que esta gente no hiciera lo que ha hecho, por el miedo de que regrese Correa. ¿Por qué? Porque siempre ha querido ser vicepresidente una mujer de unas vanidades, unas ambiciones ilimitadas. Y esa mujer que ha hecho tanto daño a la Revolución Ciudadana, que entregó el país a lo más reaccionario, a lo más indigno de América Latina, que la apoyen países de América Latina a la Secretaría de la OEA, destroza el alma. Realmente duele. Nosotros, así estemos solos, vamos a gritar, vamos a dejar para la historia muy bien registrado lo que está pasando, porque algo tiene que cambiar. No puede ser que se premie así a los que no dudaron aplastar la cabeza de sus compañeros con tal de tener su espacio de poder, ¿no? Ah, no, es que llega la OEA, no va a traicionar. Un traidor traiciona siempre. Hasta que se le presente la próxima necesidad. Claro, cuando no va a tener necesidad no va a ser traicionar. Pero hasta la próxima necesidad. Decía Tomás Borges, siempre se puede confiar en los traidores, no cambian nunca. Pero independientemente de eso, no se puede premiar así a alguien que ha hecho tanto daño. Es más, si regresa al Estado de Derecho, muy probablemente su esposo y tal vez ella serían enjuiciados. Porque ese tipo también manejaba inmensas cantidades de dinero. Y ya hay audios en que él dice eso, porque era un bocón, ¿no? Y esa clase de gente que la apoyen para la OEA, realmente incomprensible, nos destroza el alma. Diremos lo que tenemos que decir si estemos solos, ya estamos acostumbrados a esta clase de lucha y jamás claudicaremos en la verdad de nuestros principios. Además, que permitir una cosa así es darle más cárcel a un Jorge Glass, más condena a nuestros perseguidos, a nuestra propia patria, porque estas personas son de las grandes culpables de la destrucción del país. Porque no es ni siquiera un Camacho en Bolivia, que era opositor a Evo Morales, salió de nuestras entrañas la traición. ¡Qué horror! Por puras ambiciones. Esas cosas no pueden tolerarse, compañeros. No pueden dejarse pasar. Bien, y finalmente, ahí hay una frase de Bolívar que me gusta mucho. No podemos tener traidores en las filas. De lo contrario, perderíamos a la patria. No se puede pasar ciertas líneas rojas
No todo puede ser permitido en política, compañeros. No se puede premiar a la gente que crea su futuro, entre comillas, aplastando la cabeza de los demás, aplastando a gente inocente. Eso sería un insulto para gente como Jorge Glass, que sigue pasando sus días en una mazmorra, en una cárcel común en Ecuador, por gente como María Fernanda Espinosa. Sería un insulto a su familia, que ha sufrido tanto. Sería un insulto a tanto perseguido. Mi sueño, creo que la misión que siempre consideré la misión que tenía en la vida es sacar a mi país de su desarrollo. Me robaron ese sueño, porque eso toma 30, 40 años. Íbamos 10 años ya avanzados, pero nos retrocedieron 10 años. Pero no perder la esperanza. Podemos recuperar esto. Podemos recuperar el trabajo para esos padres de familia que no tienen cómo mandar a sus hijos a la universidad. Podemos recuperar la educación, la salud. Podemos recuperar la seguridad, la dignidad, la esperanza. La clave está en el voto, compañeros. Nunca más a dejarnos engañar. Peor por esa prensa corrupta. Pero no dejarnos robar la esperanza. Siempre, ya hemos salido adelante antes de esa crisis terrible que a muchos de ustedes los tiene aquí, ustedes saben, ¿no? Del 99. Yo encontré un país destrozado, juntos lo convertimos en un ejemplo para América Latina y el mundo. Lo volveremos a convertir en ese ejemplo. Depende de ustedes, depende de ustedes. Ya están cerca las elecciones. Yo espero todavía a que se anticipen constitucionalmente, se lo voy a demostrar, ¿no? Pero entendamos que nuestra mejor arma es el voto. Mientras más oscura la noche, más cercano está el amanecer. Salimos ya alguna vez de esa crisis que destrozó a la patria, que los tiene a muchos de ustedes aquí, alejados de su familia, alejados de su tierra. Vamos a salir nuevamente adelante. Compañeros queridos, muchas gracias por estar aquí. Ustedes que nos siguieron desde Ecuador, desde América Latina, un inmenso abrazo. A no perder la esperanza. Sin embargo, siempre, no crean en lo que dice la prensa, no crean en lo que dicen los politiqueros. Piensen nada más cómo era la patria antes de este gobierno, lo bien que nos iba y lo mal que estamos ahora. Qué dura ha sido esta prueba, ¿no? Pero que eso nos enseñe a apreciar lo logrado. Algunas veces nos acostumbramos, sobre todo los jóvenes. Siempre ha sido así. Ojalá que hayan aprendido que no siempre fue así. Y lo fácil que es que nos regresen al pasado. Para no perder la esperanza. Juntos recuperaremos la patria. Recuperaremos el trabajo para tus padres, para nuestros hijos. Recuperaremos las becas, las universidades, las escuelas del milenio, la salud, la seguridad. Recuperaremos la dignidad. Recuperaremos la soberanía. Recuperaremos la justicia. Recuperaremos la felicidad. A no dejarse vencer. La solución está en tus manos, con tu voto. Que tengan un muy feliz 2020 y hasta la victoria siempre, compatriotas. Encuentro TV. Comunicación alternativa.